Muy buenas tardes, mi nombre es María Magdalena Zacucho, soy estudiante del primer ingreso en medicina. Mi carnet es 2015-922. En este momento voy a hablar sobre el tema comportamiento intracelular. Como ven, vamos a seguir hablando de las proteínas, lo que son proteínas de reconocimiento, proteínas enzimáticas, proteínas de unión y proteínas de transporte. Pero en esta ocasión el tema nos tocará es el comportamiento intracelular. Como podemos saber que seguimos hablando de proteínas, ¿qué significa eso? Que el mismo nombre lo dice, que el comportamiento intracelular. Cuando hablamos de las proteínas enzimáticas, de los enzimas, nos habla de la catalización, las reacciones químicas que sintetizan o grandan las moléculas biológicas. Y por esa razón sigue hablando del comportamiento intracelular. Del comportamiento intracelular también podemos hablar de lo que es el complejo de Golgi con el tráfico de proteínas. Una vez que una proteína llega al orgánulo, la clasificación de proteínas y enzimas en el retículo y comportamientos tempranos del liposoma. Muchas proteínas solubles e insolubles tienen etiquetas. En mamíferos son secuencias cortas de los siguientes aminoácidos. Cuando una proteína lleva esta etiqueta, se empaca en vesículos de transporte retorna el re. Como podemos saber de todas esas proteínas, podemos hablar de las grasas, por ejemplo, del hígado, por decirlo así, y del intestino. Se me está olvidando las cosas, pero por ahí voy más o menos. De lo que he emprendido, lo que he escuchado en clase, que todos cuando nos pensamos a nosotros que hay veces que el volumen del cuerpo empieza a bajar, o hay veces que dijimos que estamos bajando de peso, pero no es el peso, sino que es el volumen, porque es el grasa que se nos quita, porque según lo que hemos aprendido, estamos hechas del 80% del agua. El 80% del agua, si no fuera el agua, estuviéramos con 20% de la sangre, según de lo que hemos aprendido. Entonces, por esa razón que dijimos que hay veces que dijimos que nos está bajando el peso, pero no es el peso. Entonces, como podemos saber también que el peso de huesos, el peso del hígado depende de la edad, pero nunca nos va a bajar. Es un decirlo, que si una anciana de 60 años y tiene un peso de hueso, entonces nunca se va a bajar, ni va a ser menos ni va a ser más. Igual que los jóvenes, va a ser el mismo peso que otros jóvenes. Por eso es que las etiquetas de las enzimas, todo es lisosomas. Como dice aquí, el pH de la RTG es de 6 a 4, lo que favorece la unión de las enzimas lisosomas a sus receptores. Existen enfermedades genéticas debido a depósitos lisosomas conocidos como mucolípidos de tipos. Las enfermedades que contrae las proteínas son las diabéticas,
existen diferentes tipos de diabéticas. Y también aquí se retraso en el crecimiento, de lo que estaba hablando hace un rato, porque la enfermedad diabética te puede reducir el peso de más que todo de las proteínas, de las grasas que tenemos en el cuerpo. Dismorfismo, anomalia del desarrollo. Ya no hay más desarrollo del cuerpo. Milagro que si uno recupera y empieza otra vez a aumentar el peso del cuerpo. No podríamos decir el peso del hueso, peso de o otras cosas más, no, sino que las grasas empiezan a aumentar para que sube y sube el peso de una persona. Aquí el desplazamiento de esa CHON desde el RE y a través del complejo de Golgi hasta los versículos. Hay dos formas de secreción en las eucariotas: secreción constitutiva, descarga continuada de vesículas. Después de la formación de la retícula de Golgi, algunas vesículas de secreción dirigida a superficie. El número 2 nos dice secreción regulada, descarga rápida y controla. La vesícula acumula a la célula y solo la funciona con la membrana plasmática. Ejemplo, la liberación de neutralización y la liberación inosulina del páncreas. Exo entrar, endo salir. Entonces aquí nos explica también que después de la formación en la RTG, que significa que podría decir que como bacterias que entras, podría decir que sí, podría decir así, perdón. Y aquí dice la liberación de neutración. ¿Qué significa neutración? Cuando una para de crecer, que ya no crece. Liberación, que ya está libre, pues podría decir así, que el cuerpo está libre. Y de neutralización, cuando uno ya no crece, pero como le decía hace un ratito, entonces lo que crece es la grasa, no es el cuerpo, o pues es el cuerpo, o podría decir que ya no es el peso exacto de las personas, sino que es la grasa o el agua, podría decir así. Y también aquí nos dice los dos métodos de intercambio de material a través de la membrana plasmática de excistosis. Existen dos tipos de cambios: está la hormona y neurotransmisión. La endocitis suelen dividirse en pinocítesis o fagocítesis. Fagocítesis habla de la introducción de la membrana, y el hipercolesterol está directamente en la enfermedad. Y también tenemos dos abreviaturas de lo que es LDL y HDL. El LDL significa que es una etiqueta donde representa, podría decir que es un daño del corazón, y la otra etiqueta de lo que es HDL, también existe una etiqueta con una corazón, que es lo que protege, y o sana el corazón. Solo fue eso, muchas gracias.